Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da en esta mañana de estar aquí en su casa. Y para mí también es un privilegio y a la vez es una responsabilidad poder compartir la palabra. Y lo hago con temblor, se lo digo de corazón. Siempre pienso, no, ya es momento de no temblar tanto, pero siempre uno se pone muy tenso y eso le pasa a todos los predicadores. Cuando yo estudié en el seminario, el rector del seminario era Leoncio Veguilla Cené, y ya era un anciano y él nos decía que siempre que él se paraba en el púlpito temblaba. Y bueno, creo que es así con todos aquellos que predican la palabra y que quieren hacerlo de la mejor manera. Y bueno, hermanos, quiero invitarles a buscar ahí en sus Biblias, en Mateo capítulo 28, y vamos a leer de los versos del 1 al 15, y quiero que ustedes mantengan en esta mañana sus Biblias abiertas en este pasaje, porque vamos a estar viendo algunos de estos versos. Mateo capítulo 28, versos del 1 al 15, y ahí nos habla acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Oremos. Padre, gracias por tu infinito amor y por tu misericordia. Gracias por este nuevo día que tú nos das. Y gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes. Ayúdanos a apropiarnos, Señor, de este mensaje que tú tienes para la iglesia. Y Padre, te pido que tú confirmes a esta iglesia en la verdad de la resurrección. Permite que cada miembro de ella pueda estar claro, pueda estar seguro de esta realidad, Señor, que tú resucitaste. Sé también con aquellas personas que nos visitan en esta mañana. Pedimos también tu bendición para ellas y te pedimos que tú abras sus ojos para que ellas puedan también creer esta gran verdad de la resurrección de Cristo y puedan tener vida, Señor. Padre, úsanos en esta mañana. Habla tú, Señor. Te lo rogamos con el perdón de nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Le he puesto por título a este mensaje: los dichos del triunfo del Rey. Durante la entrada del Rey y la muerte del Rey, hemos mirado con atención todos los dichos que allí se dijeron. Pero esta mañana tenemos que detenernos con asombro y gran gozo ante los dichos de la resurrección del Rey. Este es el punto clave de la fe. Este fue el mensaje que el mismo Jesús predicó. Estas fueron las verdades que lo lanzaron a la cruz y por ende
a su muerte. ¿Y qué muerte? Esta es la verdad que nos ha levantado y que hace que nuestra fe sea viva. Una escena tan radiante no puede comenzar opaca y gris, porque así quedó el relato de la muerte. Toda la cruz suena triste, sordo, pálido. Como pálido era el rostro del maestro que se tenía de muerte y dolor, sumido en el más terrible de los abandonos. Tan pálido como el rostro de las mujeres que decepcionadas contemplaban la escena con profunda pena. ¿Por qué pensar en el rostro de aquella madre que al contemplar a su tierno niño colgado de aquella horrenda cruz y veía un rostro ensangrentado y cansado por la inigualable fatiga de la muerte? Si pensaba que aquellas manos clavadas eran las mismas que ella tantas veces sostuvo y acarició cada vez. Y ni pensar que aquellos pies traspasados eran los mismos que ella festejó al ver los primeros pasos. Era gris y sombrío el cuadro de María, tan pálido como era el rostro de aquellos discípulos que en tan pocas horas hicieron de todo, huyeron, lo negaron, cortaron orejas, mintieron. Oh, qué triste y sombrío era el rostro de aquellos amigos que le habían fallado y ahora se quedaban solos y sin entender qué pasaba. Hasta la tierra se coloreó de gris, el sol se oscureció, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. Este fue un día sombrío. Muchas cosas raras pasaron, pero al final de todo ruido hubo silencio, mucho silencio, tanto silencio que solo los ángeles pudieron comenzar lo dicho de aquella mañana. Y ahora yo quiero hablar con ustedes de los dichos del triunfo del Rey. Y veamos qué fue lo que dijeron los ángeles, los dichos de los ángeles. Si nosotros leemos los versos 5 al 7, vemos cómo los ángeles hablan. Dice allí: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Es decir, que el ángel fue el primero que habló, pero le dijo palabras tremendas a las mujeres que fueron tempranos a ungir el cuerpo de Jesús. Le dijo: no temáis. Le dijo: no temáis. ¿Cuándo sucedió esto? Al amanecer. Ellas fueron bien tempranos allí al sepulcro. ¿Y a quiénes fueron dirigidas estas palabras? Ahí lo dice con toda claridad: a las mujeres. Las mujeres ocupan un lugar importante también en el ministerio de Dios. Y ellas fueron las primeras que fueron allí al sepulcro a ver qué había pasado con el Señor. La idea de ellas más bien era ungir al Señor, era echarle especias para que pudiera aquello tener otro olor diferente. Ellas buscaban un muerto. Ellas querían perfumar el hedor de la muerte con perfume, o por decirlo de alguna manera, querían ocultar lo inevitable de la carne, el hedor. Pero la muerte de Jesús solo se pudo liberar con la vida. Ellas querían solucionar aquel problema. Ellas querían que no hubiera mal olor allí. Esa era la idea. Por eso ellas llevaban tantas especias aromáticas. Ellas iban a ver un muerto, pero se encontraron otra cosa. Y es importante aclarar aquí que Mateo dice que era un ángel, porque fue lo importante y fue lo que él grabó. Pero nosotros podemos encontrar este relato de la resurrección en todos los evangelios. Y cada uno de los evangelios nos arroja algún dato diferente. Un ángel fue el que habló, pero había otro ángel más. Ahí en Lucas 24:4 nosotros pudiéramos ver que habla de 2 ángeles. Y en otros pasajes se nos describen esos ángeles cómo estaban. Pero no es el objetivo en esta mañana poder adentrarnos en ese punto. También tembló la tierra y cosas pasaron esa mañana
como anuncio, dice, se acabó el silencio. Atención, Dios ha obrado. Los ángeles no pudieron callar, ni la propia tierra guardó en secreto lo que ha estado pasando. Y veamos lo que dice ahí en Mateo 28, del 1 al 4. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Aquí nos dice qué fue lo que pasó. Dice que tembló la tierra. Dice que el aspecto de aquel ángel o de aquellos ángeles era como un relámpago y que su vestido era resplandeciente. Es decir, que aún la naturaleza, que es obra del Señor, estaba anunciando que Jesús había resucitado. La naturaleza no quedó callada. Los ángeles dijeron, no temáis. Y esta es una palabra importante a la que nosotros tenemos que mirar con atención. Le dijeron a las mujeres que estaban sobrecogidas. Si nosotros leemos este pasaje y nosotros vemos cómo los evangelistas nos presentan que ellas estaban atemorizadas por aquello que estaba sucediendo. Por todo aquel estruendo que había habido allí. Ellas estaban atemorizadas. Pero el ángel le dice, no teman, no temáis. Era justo lo que ellas necesitaban saber. Esas eran las palabras que ellas necesitaban oír. Dios ha obrado. No era para temer, era para confiar. Lo que Dios ha prometido, Él lo está cumpliendo. Podemos descansar en lo que Dios ha dicho. No temáis. Necesitan confiar. Y esa es la palabra que el Señor también nos dice a nosotros hoy. Cuando nosotros celebramos o anunciamos una vez más la resurrección, porque todos los días nosotros tenemos que anunciar la resurrección de Cristo, porque ese es el centro del evangelio de la gracia de Dios. Cristo ha resucitado, pero esa es la palabra. No temáis, iglesia. Nuestro Redentor vive, nuestro Redentor se levantó de los muertos. No hay por qué tener temor. Dios siempre es fiel, Dios siempre cumple su palabra. Podemos descansar en Él. En medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de la persecución, nosotros podemos confiar en Dios. Y esa es la palabra, no temáis. Tu Redentor vive. El ángel le dice, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ahí en el verso 5 dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ellas buscaban un muerto, pero no cualquier muerto, sino el que fue crucificado, a Jesús. El ángel sabía a qué venían ellas. No hay casualidad, todo es parte del plan de Dios. Todo es parte del plan de Dios. No hay nada que se escape de las manos de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dice la Biblia, no cae un cabello de nuestras cabezas sin que Dios lo permita. Dios conoce todo, hermanos. Y esto era también parte del plan de Dios. Sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ellas estaban buscando, como he dicho, a un muerto. Ellas estaban buscando a un muerto. Y si nosotros leemos en Marcos 16, versos 3 al 4, ahí nosotros podemos ver qué preocupación traían las mujeres cuando ellas se acercaban al sepulcro, mientras ellas viajaban hacia el lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Ahí nosotros lo podemos ver. Ellas estaban preocupadas por quién le iba a remover la piedra. Ellas no habían llegado allí. Ellas no sabían lo que estaba sucediendo allí. Pero ellas iban con una preocupación. ¿Quién nos va a mover la piedra? Y así somos nosotros. Muchas veces nos adelantamos a los sucesos. Y hay algo
que tenemos por delante y estamos pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Y esto cómo lo vamos a resolver? No confiamos. Y el hecho de que ellas pensaran así también nos muestra que ellas no habían entendido todas las cosas que Jesús le había estado enseñando con relación a este asunto de la resurrección. Ahora el ángel fue claro allí. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel enfatizó que Jesús había muerto. Jesús fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y este es el cumplimiento de todo lo que Jesús había estado enseñando. El viernes yo decía que, citando Mateo 12, que la generación maligna y perversa pide señal. Los hombres quieren señal, quieren señales. Como decíamos el viernes, ver para poder creer. El hombre quiere ver para poder creer. Pero Jesús dijo, bienaventurados los que creyeron sin haber visto, porque eso es fe. Si usted necesita ver para creer, entonces eso no es fe. Pero el cristianismo es una cuestión de fe, de principio a final. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 1, 16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. El evangelio es de fe, de principio a fin. Todo es por fe. Y es importante que nosotros podamos tener estas palabras claras. Ahora será el cumplimiento de aquello. No está aquí, pues ha resucitado. Pero la generación maligna quiere señal, quiere ver. Y nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe no es una fe ciega. Pero solo cuando el Señor obra en nuestras vidas y quita el velo, nosotros podemos ver cuán grandiosos son las palabras de la Biblia, cuán verdaderas y fieles son las promesas que Dios tiene aquí en su palabra, son las verdades que Dios ha permitido que queden plasmadas aquí en este libro. Solo por medio de la fe podemos ver su grandeza y podemos creer que Él ha resucitado. Aquellos líderes religiosos querían señal. Pero Jesús le dijo, señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa era la señal. Esa es la señal que la iglesia tiene. Esa es la señal que nosotros tenemos que anunciar. Esa es la señal ignorada por los hombres. Los hombres quieren otra cosa. Pero saben ustedes, cuando usted les muestra las otras cosas, ellos siguen demandando otras. Y así, siempre quieren nuevas señales. Porque no es una cuestión de señales, es una cuestión de fe. Y ahí cuando se habla la parábola del rico y Lázaro, nosotros lo podemos ver. Aquel hombre que fue allí a la condenación y le pidió, Padre Abraham, permite que yo vaya y hable a mis hermanos, o que alguien de entre los muertos vaya y le hablen. Que le dijo, ni aunque se levante uno de entre los muertos, creerán. Allá tienen a los profetas, a ellos oigan. Es decir, que no es una cuestión de señales. No es cuestión de señales, es una cuestión de fe. Es una cuestión de creer. No está aquí, ha resucitado. Se ha cumplido lo que Él ha estado enseñando, lo que Él le ha prometido. Derribaré este templo y en 3 días lo levantaré. Refiriéndose a su cuerpo, que Él iba a morir, pero que Él iba a resucitar de los muertos. Todas las religiones del mundo tienen sus líderes, o tuvieron sus líderes, y sus líderes yacen ahí en el sepulcro. Pero el cristianismo es la única que su líder murió
pero resucitó. Vive. La resurrección, hermanos, es algo clave para nuestra fe. Es importante para nuestra fe, porque si Cristo no resucitó, dice las Escrituras, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así que sobre esa verdad descansa nuestra vida, descansa nuestra esperanza, descansa nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra reconciliación con Dios, como usted quiera decir, sobre esa gran verdad. Con ella el cristianismo se mantiene en pie o cae. Hubo un hombre llamado John McDowell, que él ha escrito muchos libros, y el origen de estos libros quizás nosotros muchos lo sepamos, pero quizás algunos no. Él hizo estos libros para rebatir el cristianismo, para demostrar que el cristianismo era una farsa, que era un engaño. Sin embargo, en su investigación, tratando de hacer eso, él conoció al Señor. El Señor le rescató, el Señor le quitó el velo y lo trajo a la luz, lo trajo a la salvación. Y entonces toda aquella investigación la plasmó en libros para defender la fe, para defender esta gran verdad de la resurrección. Él decía, si yo logro demostrar que Cristo no resucitó, el cristianismo va al piso. Pero él no pudo demostrar eso. Al contrario, todos los argumentos lo que hacían era dar muestra de que esa verdad de la resurrección es una realidad, es un hecho real. Y ahí es un predicador de la palabra hoy en día. La resurrección es la piedra angular de la gran obra redentora que Él vino a hacer. La resurrección es la prueba definitiva de que ha pagado la deuda que se comprometió a pagar por nosotros. Jesús vino a ocupar el lugar de pecadores. Pero si Él hubiera muerto, todo habría terminado. Así que su obra fue consumada cuando Él se levantó de entre los muertos. Porque abrió un camino vivo para llegar a Dios el Padre. Para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Para que nosotros pudiéramos tener perdón. Para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Porque la Biblia dice que nosotros estamos enemistados con Dios. Nosotros estamos separados de Dios porque el pecado separa al hombre de Dios. Y todos los hombres son pecadores delante de Dios. El único que es perfecto es Dios. Todos somos pecadores, dice la Biblia, sin excepción. No hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores delante de Dios. Y esa es una realidad con la que nosotros tenemos que tratar. A nosotros no nos gusta que nos digan eso. Pero ese es un paso trascendental para nosotros creer en Dios. Para nosotros reconciliarnos con Dios. Es reconocer que Él es perfecto, que Él es santo. Pero que nosotros somos pecadores. Ese es el primer paso. Y entonces el Señor nos restaura y el Señor nos va a guiar, a caminar con Él. Pero hay que reconocer esa realidad, que nuestro orgullo no nos permite reconocer. Solamente cuando Dios sobre nuestros corazones nosotros podemos desplomarnos delante de Dios y decir, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí, que soy un pecador, te necesito, perdóname, sálvame, dame la vida, Señor. Solo cuando Dios ha obrado en nuestras vidas. Ha ganado la batalla que luchó para librarnos del infierno. Jesús fue allí para poder librarnos de la condenación. La Biblia dice que la condenación es lo que nosotros merecemos por alejarnos de Dios. Lo que nosotros merecemos es ir al infierno. Pero Dios mandó a su Hijo para que el hombre pudiera tener otro final, para que el hombre pudiera ser reconciliado con Él.
Por eso fue que vino Jesucristo. Así que únicamente por medio de Cristo es que el hombre puede tener vida. No hay otra forma. No es por nuestras obras. Dice que nuestras obras delante de Dios no cuentan para salvarnos. Dios nos lleva a hacer obras, sí. Y esas obras, Dios se agrada de ellas. De hecho, nos creó para que anduviésemos en ellas. Pero esas obras no nos garantizan el cielo a nosotros. Esas obras no nos dan salvación. La salvación es de pura gracia, por la fe en el sacrificio de Dios allí en la cruz. El Padre Celestial lo ha aceptado como nuestro fiador, nuestro sustituto. Lo que merecíamos morir éramos nosotros. Pero Cristo murió allí, en nuestro lugar. Y dice que Dios, el Padre Celestial, ha aceptado a Cristo como fiador, como nuestro sustituto. Dice la Biblia en Corintios, el justo por los injustos. Es un intercambio. Alguien tenía que morir, pero tenía que ser alguien que fuera perfecto, que fuera santo. Por eso Jesús vino como hombre. Porque tenía que ser también alguien que viniera en nuestra misma condición humana, que pudiera estar en nuestro lugar. Lo único que sin pecado, Él nunca pecó. Por eso Jesús tenía que ser hombre y tenía que ser Dios para podernos reconciliar con Dios. Porque se necesitaba un sacrificio perfecto para que la ira de Dios fuera aplacada. Y ese sacrificio no lo podíamos dar nosotros, no lo podía dar yo por mí, ni usted por usted mismo. Únicamente Cristo podía hacerlo. Ahora la forma de apropiarnos de esa justicia de Cristo, de ese sacrificio de Cristo, es por la fe en Él, en su obra, en su resurrección. Y el que cree en Él y en lo que Él hizo, dice la Biblia que tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y esas fueron las palabras que Jesús le repitió todo el tiempo a sus discípulos. Si uno hubiera salido nunca de la prisión que era la tumba, ¿cómo habríamos podido estar seguros de que nuestro rescate se ha pagado plenamente? Si Jesús no hubiera resucitado, no habría seguridad de que Él pagó el rescate, de que aquello había funcionado. Pero Él se levantó de los muertos, dando evidencia de que todo lo que Él había dicho, había enseñado durante 3 años era una realidad. Dando evidencia de que lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento es una realidad. Él es el Cordero de Dios, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, aquellos sacrificios, eso era lo que tipificaban, anunciaban que un día iba a venir el Cordero, que iba a morir allí en la cruz para limpiar el pecado de los que creen, el pecado del pueblo de Dios. Y Cristo es el cumplimiento de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Ahí en Hebreos 2:14, pasaje que a mí me gusta mucho, dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahí nos dice por qué Él participó de carne y sangre. Igual que nosotros. Cuanto los hijos participaron, dice, Él también participó de lo mismo. Para algo, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, que únicamente en Cristo nosotros podemos levantarnos victoriosos de la muerte. Podemos saber que cuando nuestros ojos cierren, nuestro cuerpo va a ir, sí, va a ir a la sepultura. Pero hay una esperanza de la resurrección porque estamos en Cristo, porque la palabra de Dios se cumple todo en su tiempo y en su momento. Es necesario que nosotros
afiancemos nuestras vidas en la palabra de Dios, porque ella es una palabra viva. Venid, ved del lugar donde fue puesto el Señor. El ángel rápidamente, después de decirle no temáis, sea quien ustedes buscan, al que fue crucificado, no está aquí, sino que se levantó, está vivo. Ahora le dice, venid, vean la prueba, ved del lugar donde fue puesto el Señor. Esta es la prueba, esta es la evidencia. Miren, está vacío, el Señor no está ahí. Y la piedra de hecho ya estaba removida. Que ellas iban turbadas, iban preocupadas. ¿Quién va a mover la piedra? La piedra no, ya la piedra había sido quitada, porque es Dios Todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Y un punto importante para mí, la piedra fue quitada para que las mujeres pudieran entrar. ¿Ok? No para que Jesús saliera, porque a Jesús nada lo puede detener. Una pared no lo puede detener, una piedra, nada lo puede detener. Y nosotros tenemos evidencias bíblicas de esto, que Él, después de su cuerpo glorificado, Él se aparecía donde quiera, porque para Él no hay nada imposible. Así que el ángel lleva allí a las mujeres para que vean la evidencia. El Señor no está, se ha resucitado. Y pronto, le dice, y pronto, y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Este es el mensaje. Vayan y díganle a sus discípulos, Él ha resucitado. Esta es la verdad que ustedes tienen que proclamar. Este es un hecho verdadero. Anúncienlo, avísale a los demás creyentes, a los demás discípulos lo que ha sucedido. Así que es un mandato que nosotros anunciemos la resurrección del Señor Jesucristo. Los ángeles mandaron a las mujeres a decirle, vayan y díganle que Él ha resucitado. Es urgente. Id y decid a sus discípulos que ha resucitado. Es algo que es urgente. Es un imperativo. No puede esperar. Y ese es el anuncio que la iglesia ha de hacer todos los días. Jesús ha resucitado. Nosotros no solamente en esta semana podemos anunciar esta verdad. Todos los días tenemos que hablar de esta verdad porque, como dije, es el centro del evangelio de la gracia de Dios. Y ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí, decía el apóstol Pablo. Estamos llamados y puestos para predicar este mensaje del evangelio todos los días de nuestra vida, mis hermanos. Somos responsables delante de Dios de predicar el evangelio. No es la tarea del pastor de la iglesia, no es la tarea de los líderes de la iglesia, no es la tarea de los maestros de la iglesia. Ellos deben hacerlo, pero es la tarea de todo el pueblo de Dios, de toda la iglesia de Dios, anunciar el evangelio según las capacidades que Dios nos haya dado a cada cual. Pero es el llamado de nosotros anunciar el evangelio. Y es un llamado urgente. No puede esperar. No puede esperar. Hay muchas vidas que están sin esperanza. Hay un pueblo allá afuera que Dios quiere rescatar. Y nosotros tenemos que llevarle el mensaje de salvación. Tenemos que comunicar ese mensaje a los perdidos, a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, donde quiera que nos encontremos. No podemos callar el mensaje del resucitado. No lo podemos callar, no lo podemos ocultar. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé la palabra, que nos quite el temor, para que nosotros podamos proclamarlo. Es urgente, hermano. A veces callamos, a veces tenemos temor. Pero dice las Escrituras, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ni de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude. Y entonces el ángel le dice, va delante de vosotros a Galilea. Jesús va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Es decir, que ellos lo van a ver. Ellos van a poder estar con Él, conversar con Él. Ya ustedes han visto que no está aquí, que ha resucitado, pero Él va delante de ustedes a Galilea y allí se va a encontrar con ustedes.
para confirmar una vez más que Él ha resucitado. Pero el ángel dice algo más. Ahí en el verso 7 al final dice: he aquí os lo he dicho. En el original dice: mirad, dije a vosotros. Es decir, que el ángel quiere que ellos queden convencidos de lo que Él les ha transmitido. Ya les dije esta verdad, apropiense de ella. He aquí os lo he dicho, Él ha resucitado. Él va delante de ustedes a Galilea, allí se van a encontrar con Él. No olviden este mensaje, apropiense de esta verdad. Segundo lugar, los dichos de Jesús. Veamos qué dijo Jesús, versos 9 y 10. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Salve, esa palabra en el original es regocijaos, alegraos, llénense de gozo. Llénense de gozo, porque miren, no de tristeza. Yo he resucitado, yo estoy vivo. Todo lo que he prometido es una realidad. Esto es un motivo para festejar, es un motivo de regocijo, es un motivo de alegría, de gozo. En el verso 8, después que ellas hablaron con el ángel, dice: entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar la nueva a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Es decir, que ya ellas tenían temor, pero también tenían gozo. Aquella esperanza, aquello que ellas habían podido oír y ver, había llenado sus vidas de gozo, de alegría, de regocijo. Pero ahora Jesús nuevamente le dice: regocíjense, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Llénense de gozo. Y nosotros, hermanos, por la fe sabemos que Dios está aquí. Debemos también llenarnos de gozo. Ellos, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Se tiraron allí a sus pies, le abrazaron y dice que le adoraron. Aunque el evangelista no nos dice qué dijeron, pero deben ser expresiones de alabanza, dando gloria y honra a Dios, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el Salvador. Ellas reconocieron que Él era digno de adoración, porque era Dios sobre todas las cosas. Y el Señor le dice: no temáis. Nuevamente, los ángeles ya le habían dicho a ella que no temieran, sino que ellas, lo contrario del temor es que confiemos, ¿verdad? El Señor reafirma esta verdad. No temáis. Ustedes no tienen por qué tener miedo. Ustedes lo que tienen es que creer lo que yo he dicho. Creer en mí. Y esa es la promesa también para esta iglesia y para los que nos visitan en esta mañana. Lo que hay es que creer, hermanos. Lo que hay es que creer. No hay que tener temor a nada, sino creer en el Señor. Porque Él ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo con sus hijos. Aún en medio de la angustia, nosotros no le decimos a las personas: conviértete porque todo va a ser color de rosa, todos los problemas se acaban. Eso es mentira. Pero hay iglesias por ahí que sí lo hacen. Predican un falso evangelio. Por allá por donde yo vivía había una iglesia grandísima. ¡Qué templo más bueno! Pero tenía un cartel, o tiene un cartel afuera que cambia, va cambiando lo que va diciendo. Pero una frase que la ponen bastante: pare de sufrir. En otras palabras, venga que se acabó el sufrimiento. Eso es mentira. En este mundo Jesús dijo: tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es la palabra que Jesús le vuelve a decir: no teman, crean. Porque si ustedes creen, ustedes son mis hijos, ustedes tienen vida, y ustedes un día van a dejar este cuerpo mortal, y entonces ahí sí se va a acabar el sufrimiento. Cuando estemos con el Señor
de una forma glorificada. Así que Jesús le dice nuevamente, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. Las manda de nuevo con el mensaje imperativo, id, hay que ir, hermanos, y anunciar estas verdades unos a otros, entre nosotros. Esto nos alienta, nos hace bien, pero compartirlo con aquellos que no conocen también. Ahora me llama la atención una palabra aquí. Id y anunciar las nuevas a mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? No está hablando aquí de sus hermanos, sus medios hermanos de sangre. No, no está hablando de eso. Sus hermanos, los que han creído. Somos hermanos de Cristo. Somos coherederos con Cristo, dice la Biblia. Entonces Él manda ahí a estas mujeres, id y dad las nuevas de que yo he resucitado a mis hermanos, a los apóstoles, a los discípulos, a los que creen. Vayan y anúncienle que yo estoy vivo, que yo cumplí lo que prometí. Yo soy el Salvador. El mensaje de Jesús se corresponde, es coherente con los ángeles. Jesús incluye por primera vez el término hermanos. Ahí en Juan 6:40. Juan 6:40. Nos dice algo bien interesante con relación a esto. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense, los hermanos son aquellos que creen en el Hijo. Esos son los que tienen vida eterna. Esos son los que tienen la vida eterna. Los que verdaderamente creen en el Hijo. No a nuestra forma, no a nuestra manera, sino como Dios enseña. Porque hay muchas personas, yo salgo a la calle y le hablo a la gente y todo el mundo es creyente. Todo el mundo es creyente y más creyente que los que vienen a la iglesia. Y me dicen, no, en la iglesia hay una pila hipócrita. En la iglesia lo que vemos somos pecadores. Yo le digo, los que están allí van porque han reconocido que son pecadores, que necesitan de Dios. Y por eso están allí. Dios los trajo, no porque ellos son mejores que nadie, sino porque Dios está haciendo una obra en ellos. Pero esa es una justificación que las personas usan para darle la espalda a Dios y al Evangelio. Es una justificación que ellas usan para decir no a la fe y seguir en su propia fe, su propia religión, que es vana, porque no es conforme a las Escrituras, que es según tradiciones de hombre, enseñanzas de hombre, pero no según Dios, porque el hombre es un ser religioso, pero él quiere adorar a su manera, porque él quiere ser su propio Dios, él quiere ser independiente, él no quiere dar cuenta a nadie. Entonces, el hombre quiere seguir viviendo así. Y Jesús le dice nuevamente ahí a las mujeres, allí me verán. Ahora los dichos de los guardias fueron a la ciudad, de miedo de los guardias temblaron. En el verso 4 dice, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Cuando los guardias vieron todo lo que estaba sucediendo, el terremoto, los ángeles, todo aquello, dice que ellos se quedaron como muertos. Hubo temor, hubo pavor allí en sus vidas. Ellos temieron. Ahora, este miedo al parecer se debía al aspecto del ángel, porque dice que el ángel era como un relámpago. Era, ahí en los versos primeros lo describe, en el verso 3 dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mas el estruendo, todo aquello, llenó de pavor a estos guardias. Pero yo también creo que esto incluía a Jesús, porque ellos sabían lo que había estado sucediendo. Y de alguna manera ellos quizás también tuvieron temor al ver todo lo que estaba pasando y que Jesús no estaba allí. Óigame, esto debe haberlos llenado de temor. Especulando un poco, ¿no? Porque eso realmente la palabra no lo dice. Y dice que se quedaron como muertos. Quedaron como muertos. Pero ellos salieron y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Se reunieron con los ancianos
¿Por qué con los ancianos? Bueno, porque los ancianos fueron los que idearon, le dijeron a Pilato que pusiera una guardia, los líderes religiosos, los fariseos, los ancianos, que pusiera una guardia, porque él, ese impostor, ese mentiroso, ese fraudulento había dicho que iba a resucitar, y para que los discípulos no fueran a robar el cuerpo y después decir que había resucitado, ellos mandaron a poner vigilancia allí donde había sido sepultado Jesús, y le pusieron también el sello romano. Pilato le dijo: hagan como ustedes saben. Tenían que hacer, le dio la guardia y le dijo: encárguense ustedes de eso y háganlo como ustedes saben. Y así lo hicieron. Eso está en Mateo 27, 62 al 66. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer. Porque ellos estaban bajo la supervisión de los principales sacerdotes. Por eso fue que ellos fueron allí a decir lo que había sucedido a los sacerdotes. Porque los principales sacerdotes eran los que habían tenido esta preocupación. Los sacerdotes habían tenido esa preocupación. Porque ellos sabían más de 4 cosas. Porque ellos sabían que Jesús no era un engañador, ni que los discípulos lo habían hurtado. Había un ángel por medio y ellos lo sabían bien. Estos guardias sabían que los discípulos no lo habían robado. No lo habían robado. Ellos sabían que ahí estaban sucediendo cosas que no eran comunes. Había un ángel, había un estruendo, habían cosas allí que no eran normales. Y ellos fueron rápidamente a decir lo que había sucedido. Llegaron a un acuerdo. ¿En qué consistía este acuerdo? Lo vemos en el cuarto de los dichos de los líderes religiosos. Dice ahí: había un consejo en el verso 12, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, dieron mucha plata, mucho dinero, no escatimaron. Esto me recuerda a Judas, lo mismo. Judas pidió por entregar a Cristo 30 monedas de plata, y ellos con mucho gusto. Ahora, a esta gente le dieron mucho dinero para que pasara algo, para que ellos tergiversaran la historia. Estos líderes religiosos eran fraudulentos, eran mentirosos. Estaban oponiéndose al plan redentor de Dios. Entonces, dice ahí el verso 13, diciendo: decid vosotros. Ellos le dijeron a los soldados lo que ellos tenían que decir. Decid vosotros: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Fíjense lo que ellos idearon. Sus discípulos vinieron de noche, estando nosotros dormidos, y lo robaron. Arreglaremos las cosas si esto se entera el gobernador. Versos 14 y 15 dice: porque para un soldado romano incumplir una ley, mire, le costaba la vida. Entonces ellos dijeron: si se entera el gobernador, no se preocupen, nosotros nos encargamos y ustedes van a estar a salvo. A ustedes nadie le va a tocar ni un pelo. Ustedes solo tienen que decir que los discípulos se lo robaron, que ustedes se quedaron dormidos y los discípulos se lo robaron. Nosotros les pondremos a salvo. ¿A salvo de qué? ¿A salvo de qué? Era una salvación temporal. Ellos podían salvar el pellejo en ese momento. De esa situación podían preservar su vida si el emperador quería matarlo. Pero esta no era la verdadera salvación. Esta no es la verdadera salvación. La verdadera salvación solo la puedes encontrar en Cristo, por medio del perdón de tus pecados. Esta explicación suscita más interrogantes que la que responde. ¿Por qué estaban dormidos los soldados si debían estar de guardia? ¿Por qué estaban dormidos los soldados si debían estar de guardia? ¿Cómo movieron los discípulos a la piedra sin despertarlos? ¿Cómo podían todos los soldados haberse dormido a la vez? Si estaban dormidos, ¿cómo sabían entonces que fueron los discípulos los que hurtaron el cuerpo? Fíjense cuántas interrogantes. Si la historia era cierta, ¿por qué se tuvo que sobornar a los soldados para contarla? Fíjense, ¿por qué tuvieron que sobornar a los soldados? Si la historia era cierta. Ahí vemos manipulación, vemos la mentira. Si los discípulos habían hurtado el cuerpo, ¿por qué se tomaron el tiempo para doblar los lienzos sepulcrales y envolver el sudario? Los soldados fueron sobornados para contar una historia que los incriminaba
dormir durante la guardia era castigado con pena de muerte bajo la ley romana. Así era, ellos fueron sobornados para contar esa historia, porque esa historia, contarla así, mire, su vida estaba en juego. El Sanedrín estaba descubriendo que mientras que la verdad se verifica a sí misma, una mentira tiene que ser sustentada con otras incontables mentiras. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los ancianos y los soldados de la guardia quedaron de acuerdo para que esta noticia se saliera y más bien se trocara por la mentira. Por el contrario, el ángel y el propio Jesús dijeron: id y anunciad que yo he resucitado. Si el dicho de los guardias fue muy popular y divulgado entre los judíos, mucho más se ha proclamado y ha sido notorio el anuncio: ha resucitado. Ese es el anuncio que ha llegado hasta nuestros días, que Jesús ha resucitado, y que han tratado de empañar la resurrección de Cristo de muchas maneras y han inventado muchas teorías, pero ninguna ha podido salir adelante. Los hombres, enemigos de Dios, incrédulos, que quieren seguir viviendo en sus pecados, han inventado muchas teorías. Unos dicen que las mujeres y los discípulos cuando fueron a la tumba se confundieron de tumba y por eso estaba todo allí vacío. Esa es una de las teorías que han inventado. Igual que estos líderes religiosos que inventaron la de ellos. Los discípulos los robaron. Otros han dicho que Jesús no resucitó, sino que Jesús sencillamente se desmayó. Es imposible de sostener eso con todo lo que le sucedió a Jesús ese día. Todos los latigazos, toda la caminata aquella, la cruz arriba, el costado traspasado hasta el corazón, la crucifixión. Óigame. Y después se levantó solo así. Pues, a nadie que le hagan eso se levanta. Solamente porque Él era Dios. Porque tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Y ese es el mensaje. Ha resucitado. Ese es el mensaje que la iglesia ha de proclamar. Y ese es el mensaje que todos hemos de creer. Todos los que estamos aquí en esta mañana debemos creer esa verdad para poder nosotros tener vida. Concluyo con Romanos 4:25. Dice el apóstol Pablo en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue entregado por mi pecado, por mi maldad. Fue que Él fue allí a la cruz para que yo pudiera tener vida, para que yo pudiera ser reconciliado con Dios. Eso es lo que está diciendo ahí ese texto. Dice, y resucitado para algo, resucitado para nuestra justificación, para que tú puedas ser visto como justo delante de Dios. ¿Sabe? La única forma de nosotros ser vistos justos, perfectos delante de Dios es a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra forma de ser vistos justos delante de Dios. Por eso, en esta mañana, yo te llamo, si aún tú no eres un creyente, yo te llamo a venir a Cristo ahora, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ven a Cristo, ven ahora. Hoy es el día, no va a haber, puede ser que no haya otra oportunidad. A lo mejor tiene muchas oportunidades más. Pero hoy pudiera ser tu última oportunidad. No sabemos. Ojalá que tenga muchas oportunidades. Pero valora lo que Dios te ha estado diciendo en esta mañana. Pon asunto a lo que Dios te ha dicho en esta mañana. Y póstrate delante de Él y dile, ten misericordia de mí. Ayúdame. Dame la fe. Sálvame, Señor. Sálvame porque solo tú lo puedes hacer. La palabra de Jesús es la palabra final. Ella es la respuesta a cualquier dicho humano, pero también es el descanso. El único descanso para todo aquel que cree. La letra de un bello himno me conmueve una y otra vez. No sé por qué en español pierde el sentido de esta gran declaración que es tan clara en inglés. Estas palabras resumen lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo predico. Bendita seguridad, Jesús es mío. Oh, lo que es un anticipo de la gloria divina, heredero de la salvación, la compra de Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre,
esta es mi historia, esta es mi canción. Yo lo proclamaré por todo lo largo del día. Esa es mi historia, esa es mi canción. Yo soy salvo por la sangre de Cristo. Y así son todos aquellos que han creído. Padre, gracias por este tiempo. Señor, pedimos que tu Espíritu obre en los corazones y afirme a esta iglesia en esta gran verdad de la resurrección. Permite que esta iglesia pueda hacer suya la gran comisión y salir y ir a anunciar este mensaje del Evangelio, Señor. Pero sé con los que nos visitan, Padre, en esta mañana. Tú eres quien los traíste hoy aquí. Tú has permitido que ellos oigan este mensaje. Rogamos que tu Espíritu obre en ellos, Señor, y que los convenza de pecado, Señor, porque ellos te necesitan. Tráeles a ti, Padre Santo. Te lo ruego con el perdón de mis pecados y faltas. En el nombre de Jesús. Amén.